Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy domingo vamos a estar hablando sobre Lucas capítulo 6 del 37 al 42, el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Fuerte hoy día el mensaje, el mini mensaje. Bueno, regresando, ¿no? Como aprendimos, ¿no? Que nosotros para poder ver bien, para poder sacar la viga que está en nuestros ojos, tenemos que venir primero a la palabra de Dios, ¿no? Primero es el limpiarte, el sacar la paja de tus ojos, ¿no? Mediante la palabra, mediante la luz, ¿no? Cuando venimos a nuestro Señor Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador y lo seguimos, Él nos va sacando la viga, la paja que está en nuestros ojos, ¿no? Y vamos a poder ver bien para poder ayudar al prójimo, ¿no? Entonces lo principal es venir primero a Jesús, preocuparnos en nosotros mismos, en que la palabra de Dios, Jesús mismo, nos limpie la vida, ¿no? Entrando a nuestra vida y nos va limpiando, nos va haciendo dejar el mal, nos vas sacando la ceguera espiritual que tenemos para ver bien y para actuar de la manera que Él quiere que actuemos con el prójimo, amándole, corrigiéndole, ayudándole con el amor y la misericordia de Dios, porque Dios lo hace por nuestras personas, como aprendimos ayer, ¿no? ¿No? Entonces, regresando para explicar, dice, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, hermanos. No hay que juzgar a nadie, ¿no? Como aprendimos de nuevo, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, conocemos a Dios, sabemos de dónde esa persona que nos hace mal viene. No es esa persona, es el diablo, es el enemigo que está usando a esa persona mediante espíritu malo, mediante las cosas del mundo, mediante situaciones, mediante tentaciones, que pone enemistad entre esa persona y tu persona, ¿no? Y tú como estás en Dios, tú ya no haces nada mal, pero esa persona te hace mal, ¿no? Entonces vas a tener que perdonarlos porque vas a saber, ¿no? Como sabemos de nuevo, por nuestra propia fuerza no vamos a poder. Dios tiene que estar con nosotros. El Espíritu de Dios tiene que estar con nosotros para perdonar a esa persona, para no juzgarla, ¿no? Para no condenarla, ¿no? ¿No? Para poder perdonar a esa persona cualquier ofensa que te haga. Dios tiene que vivir en tu vida, el Espíritu de Dios tiene que estar en ti. Y si no está, no vas a poder. Y si tú no perdonas a esa persona, no vas a poder ir al cielo, porque esa es la voluntad de Dios. Que ames a tus enemigos, que los perdones, que ores por ellos. ¿Entiendes? Entonces lo principal, como regresando, es venir tú primero y yo primero a la palabra de Dios, a la Biblia, a Jesús, porque es la palabra. Leerla, seguirle a Él, leyendo todos los días de tu vida, comiendo ese pan espiritual que es la palabra de Dios. Y de esa manera Dios va a habitar en tu vida. Y de esa manera vas a poder hacer esto. Porque si no vienes primero a la Biblia, no vienes a Jesús, a la palabra de Dios, no vas a poder. Si alguien te enseña, vas a escuchar de vez en cuando, vas a una vez a la semana a la iglesia o quien te esté enseñando, no va a poder el Espíritu Santo vivir en ti para perdonar a esa persona porque no vas a poder, ¿no? Hay el ejemplo de las semillas, ¿no? Que en una parábola, pero eso ya para otro mini mensaje, ¿no? Y dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay que dar sin esperar nada a cambio, hermano. Hay que compartir la palabra de Dios con todas las personas que se nos crucen el camino, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Si Dios vive en ti, vas a hacer eso. Y cuando alguien tiene necesidad, da, sin pedir nada a cambio, ¿no? Ahí está. Vas a poder dar porque Dios te ha bendecido. Si estás con Dios, Dios te va a bendecir y te va a tener algo extra para que tienes tú y te va a mandar con personas.
que necesitan escuchar la palabra, unos de repente necesitan ayuda económica, unos necesitan cosas, ¿entiendes? Entonces Dios va a proveer con su espíritu en tu persona para que tú puedas dar a esa persona, ¿no? Y si no la das es porque no estás metido bien en la palabra y Dios va a probar tu fe si realmente lo estás siguiendo porque lo amas a Dios o porque quieres otras cosas, ¿no? ¿No? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Y por eso les enseña con una parábola. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? ¿No? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Tuyo y mío. Jesús, ¿no? ¿Y quién es Jesús? La palabra de Dios. Venimos aquí, leemos la palabra habita en nuestras vidas. Jesús habita en nuestras vidas con su espíritu y nos va perfeccionando. No vamos a ser superior a Jesús, pero vamos a ser como Jesús, porque la palabra de Dios nos dice, imitemos a Jesús, seamos como Jesús. Dios nos dice. Dios mandó la palabra de Dios, que es el camino, y tenemos que seguirlo al Maestro, a Jesús, y ser como Él. Y solo porque escuchemos vamos a ser como Él, no. Él tiene que vivir en nosotros para poder ser como Él. El Espíritu de Dios vive en nosotros y vamos a ser como el Maestro, como Jesús. Y vamos a poder hacer las cosas que Él hizo. Por eso Él es el camino. Él vino al mundo, se hizo carne, nos enseñó el camino. Cómo perdonar, cómo amar, cómo servir la voluntad de Dios. Y para conocerla tenemos que conocer toda la Biblia, toda la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, cómo caminar, cómo caminó Jesús, ¿no? Y dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿No? Hipócrita, hay que venir primero tú y yo, venir primero a buscar a Jesús. No podemos decir, oh, yo conozco de Dios, yo soy cristiano, y estás juzgando a la gente, estás condenando a la gente, estás exhortando con cólera, con odio, juzgando. Porque no, Dios no está en ti. Por eso Dios no dice hipócritas. Le estaba hablando a estos religiosos de esos tiempos. Gente que decían que conocían a Dios. En estos tiempos, gente que dice que son cristianos, pero en la internet, donde vayan, están juzgando a la gente. Te vas a ir al infierno, vas a hacer esto, vas a hacer... El amor de Dios no está ahí, hermanos. Tienes que perdonar, tienes que amar a tus enemigos, a la gente que hace mal, dice. Entonces por eso Dios te dice, hipócrita, saca primero la paja, la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu prójimo. Como diciéndote, tú eres más pecador que ese pecador que tú quieres corregir, ¿no? Entonces, para poder sacar la viga, ese pecado grande que tenemos nosotros, hay que venir a Dios primero. Dejar que Jesús viva en nuestra vida con su espíritu, ¿no? Y Él nos limpie, nos saque la viga de nuestros ojos y vamos a poder ver bien espiritualmente. Entonces, cuando corrijamos al prójimo que esté mal, le vamos a hablar con amor, con misericordia, no lo vamos a juzgar. ¿Entiendes? Porque Dios lo va a hacer mediante nuestras personas, porque Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios va a sacar la paja del ojo del prójimo con amor. ¿Entiendes? ¿Ok? Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy, hermanos, no hay que juzgar a los demás. Hay que primero venir nosotros, tú y yo, a Dios, porque la palabra es Dios. Venir de Él, comer de Él, de nuestro Señor Jesús, que habita en nosotros. Y de esa manera Dios nos va a ayudar a sacar la paja del prójimo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Dios me lo bendiga. Chao.